Y vamos a continuar. Estamos viendo lo que es la lección 4 en el libro. Si no lo tienen, a ver si después se lo pueden pedir a Sonia, ese libro que tenemos del estudio. Estamos en la lección 4 y es entendiendo el evangelio y la aceptación. Entendiendo por qué nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Y qué es el evangelio? Porque el evangelio que nosotros predicamos no es una religión y no se basa a normas morales y no se basa a éticas, que claro que tiene normas morales y éticas, pero no se basa a eso. El evangelio es Cristo, la solución del hombre, ¿ok? Hoy vamos a estar viendo los 3 puntos, el punto 3 que nos tocó la semana, que no vimos la semana pasada, y nosotros debemos entender por qué aceptar a Cristo, por qué tenemos que aceptar a Cristo. La semana pasada ya estuvimos viendo que Cristo significa ungido. Cristo es ungido. Entonces, ¿por qué tenemos que aceptar a Cristo? ¿Por qué tenemos nosotros que estar aceptando a Cristo? Entonces es lo que vamos a estar viendo ahorita y espero, hermanos, que podamos entender. Si no entiendes algo, puedes preguntar y pues podemos explicar. No importa que nos tardemos mucho, lo que queremos es que este mensaje quede bien grabado, que nosotros podamos entenderlo, para que nosotros podamos compartirlo. Porque acuérdense que ustedes van a estar compartiéndolo a la iglesia, ustedes van a estar llevando este mensaje, transmitiendo este mensaje a la iglesia. Entonces vamos a estar viendo esto. El aceptar a Cristo es restaurar los problemas del hombre. Ya vimos los 3 problemas principales del hombre. Lo hemos estado viendo. Hemos estado viendo que el problema del hombre no es que tome, el problema del hombre en sí no es que sea adúltero, no es la ira, sino el problema del hombre está en su raíz. Esos solamente son frutos de lo que hay en su raíz. Y lo que hay en su raíz es el diablo, el pecado y la separación. Esos son los 3 principales, esos son los problemas del hombre. El diablo, el pecado y la separación. Esos son los 3 problemas del hombre. Entonces, cuando entendemos esto, vamos entendiendo el evangelio. Porque muchos dicen, bueno, no nada más ir a la iglesia te quita lo borracho. Puedes ir a una terapia y a lo mejor algunos han dejado de tomar. Y es cierto. Puede ser que dejen de tomar, pero hay muchas personas, ¿verdad?, que no toman, pero aún así se van al infierno y viven vidas miserables, porque en sí el dejar de tomar es un fruto de lo que Cristo puede hacer. Pero hay personas, pero el dejar de tomar, muchos dicen, no, pues yo lo hago con terapia, o yo lo hago en Alcohólicos Anónimos, o esto. Pero debemos de entender esto. El evangelio va más allá de eso. El evangelio es, yo les decía la vez pasada, es como un árbol. En ese árbol, lo que se ve en la vida son los frutos. Los frutos que son la ira, los pleitos, incluso hay cosas que no se logran ver, como el enojo, los pleitos, la envidia. Hay cosas que a lo mejor no se alcanzan a ver por todos, pero aún ahí están dando fruto en nuestra vida. Pero eso solamente es el fruto, porque la raíz de abajo es la que está contaminada. Entonces, vamos entendiendo bien esto, es algo que yo les estoy repitiendo para que podamos entender bien. El Señor dice que por los frutos se son conocidos. Un árbol de manzanas no va a dar espinos, porque la raíz está diseñada para que dé manzanas.
una vida de Cristo, una vida en Cristo, no va a dar adulterios, no va a dar borracheras, porque está en Cristo. Pero una vida que su raíz es Satanás, es el diablo, ¿verdad? Es el pecado. Y por tanto la separación, ahí es donde entra los frutos malos de las personas. Y es lo que la iglesia es lo que la iglesia, nosotros, por eso nosotros tenemos ese poder. Por eso la iglesia tiene ese poder. Por eso nosotros como iglesia tenemos ese poder que no lo puede solucionar los empresarios, ni los gobernadores, ni los reyes, porque ese es un problema espiritual que tiene el hombre. Puede que tenga mucho dinero, puede que tenga a lo mejor mucha salud, puede a lo mejor que no tenga vicios, pero aún así, si no está Cristo, su vida está dominada por Satanás. Y dentro de su vida, aunque él aparentemente diga, no, pues no tengo vicios, pero puede tener orgullo, soberbia. Y estas cosas son las que traen fruto malo y son las que nos separan de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo? Miren, esto es importante entenderlo. La vez pasada estuvimos viendo que Cristo vino como rey, como sacerdote y como profeta. Estos eran los tres oficios que tenía que cumplir el ungido de Jehová, o el que iba a solucionar el problema del hombre. Y por eso estamos viendo que todo el Antiguo Testamento son solamente como sombras del que había de venir. David fue rey y fue un ejemplo, pero como una sombra, porque no era el verdadero. Era como una sombra del que iba a venir. Como alguien un ejemplo de que así más o menos, pero mejor es el que va a venir. Sí, esa es la función que va a tener el Mesías, o el ungido, o el Cristo. Eso es lo que va a hacer, lo que está haciendo un rey. Eso es la función del Cristo. El Cristo o el ungido iba a tener la función de rey. Por eso cuando entró Jesús, todos empezaron a gritar, Hosana al hijo de David. Hosana, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué era hijo de David? Porque la Biblia mencionaba que iba a ser descendiente de él y que de ahí iba a salir el reino. Entonces, vamos entendiendo esto para poder visualizarlo. Entonces, Cristo como verdadero rey iba a destruir el problema más grande del hombre, que es el problema de Satanás. ¿Sí? No es que nada más te iba a quitar el vicio o nada más te iba a quitar eso, sino que te iba a resolver el problema de raíz. Iba a arrancar, iba a destruir a Satanás. Y esa fue la promesa desde Génesis. En Génesis 3:15, si ustedes recuerdan, pueden anotar la cita. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Le dice, esta te va a herir, ¿verdad? En el carcañal. Pero tú, hablándole del Mesías, tú le vas a aplastar la cabeza. Esa era la promesa, que el rey iba a aplastarle la cabeza a Satanás, que el rey iba a acabar con Satanás. Entonces, cuando estamos viendo esto, nos vamos dando cuenta de cómo, por eso dice, la salvación no es de hombres, y no se refiere a que vivas con normas morales. Va más allá de eso. La persona que no tiene a Cristo, por muy moral que sea, si no tiene a Cristo, su señor o el que la domina es Satanás. Solamente existen dos padres en esta tierra. Solamente existen dos señores en esta tierra. Y el hombre está en medio y vive bajo el poder de Dios o bajo el poder de Satanás.
Entonces, como el hombre quedó bajo el poder de Satanás, solamente alguien superior al hombre podía venir a destruir el problema del hombre, que es Satanás. Entonces, Jesús como verdadero rey, dice la palabra, no sé si recuerdan, hermanos, o si alguien me encuentra la cita, creo que está en Colosenses, pero no recuerdo muy bien y quiero que ahorita me la diga, donde dice que él exhibió a todos los principados y los gobernadores, los exhibió públicamente en esa cruz. Como rey, tenían esa costumbre de que cuando ganaba una pelea el rey, traían al otro rey encadenado, esclavizado, en una marcha donde el rey era exhibido, era humillado, y era visto de que había sido derrotado. Y eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario con Satanás. Lo trajo derrotado, lo trajo humillado. Por eso ahora a nosotros nos dice, toda autoridad les doy. El que tiene a Cristo tiene autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Tiene autoridad de atar a Satanás. Tiene autoridad de deshacer las obras de Satanás. Es muy importante entender en qué posición estamos, porque la iglesia, hermanos, es la única que detiene las obras de Satanás. La iglesia es la única que puede detener las obras del maligno. ¿Sí? Entonces es muy importante poder entender esto, porque si lo entendemos vamos entendiendo el evangelio. Porque es solo Cristo, ¿verdad? Porque el hombre puede buscar religiones que a lo mejor digan, vengan y te ayuda de que dejes de beber. Ah, ok. O como los mormones, ven y te ayudo para que puedas tener una casa más bonita y un fondo. Y a lo mejor tienen cierta ayuda, pero no destruyen el problema principal del hombre, que es Satanás. Y Cristo como rey vino a destruir a Satanás. Vino a destruir a Satanás. El segundo problema de raíz que tiene el hombre es el pecado. Y ahí es donde Jesús vino también ungido como sacerdote. Yo creo que a lo mejor lo podemos entender más porque se ha hablado mucho de lo que es un sacerdote. Que un sacerdote venía y venía y perdonaba al pueblo del pecado, del pecado, al ofrecer un borreguito, al ofrecerlo, el hombre, ¿verdad? Traía su animal y tenía que haber derramamiento de sangre. Eso desde un principio fue marcado en la Biblia. Lo vemos, como les dije la otra vez, desde las pieles que traía Adán y Eva, ahí fue el primer sacrificio. Pero también Caín y Abel, Caín ofreció el sacrificio de sangre. Y él fue el que fue aceptado. Abel no tenía derramamiento de sangre y no fue aceptado. Porque desde un principio se le había dicho que el pacto que había hecho Dios era que iba a enviar al Mesías y que ese Mesías tenía que haber derramamiento de sangre. Es por eso que Jesús fue crucificado. Es por eso que el sacrificio de Jesús fue aceptado, porque fue con sangre. Entonces, como sacerdote, o como dice la Escritura, todo lo demás, todos esos pequeños animalitos eran sombra. Eran solamente la sombra, como un ejemplo pequeño del verdadero, del que iba a venir. Era una sombra de lo que iba a venir. Por eso todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. Todo el Antiguo Testamento testifica a Cristo. Cristo estaba en ese sacrificio que hicieron todo el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. Antes de salir de Egipto, ellos tenían que poner la sangre en las ventanas, en las puertas, para que la muerte no entrara a su hogar. El ángel de la muerte iba a pasar, pero donde veía la sangre, ahí no entraba. Eso era la sombra del Cristo. Por eso nosotros, con la sangre de Cristo,
el mal y la muerte ya no nos puede hacer daño. Por eso nosotros con la sangre de Cristo estamos protegidos. Jesús, como sacerdote o como gran sumo sacerdote, no vino a ofrecer los mejores corderos o bueyes o quizás los mejores animales engordados. Él vino a ofrecer el mejor sacrificio, el más grande sacrificio, y como dice en Hebreos, una vez para siempre. Una vez para siempre, una única vez. Se ofreció a sí mismo y esa vez bastó para limpiar el pecado del mundo. Ninguna religión, hermanos. Hemos tenido grandes pensadores, grandes hombres, que personas que quizás los adoran por sus luchas o sus pensamientos tan buenos, pero ninguno de ellos dice te perdono pecados. El único que tiene el poder para perdonar pecados es Jesucristo. Nadie más puede perdonar pecados. Por eso es glorioso cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, recibimos a Jesús, el problema del pecado en nosotros queda resuelto. Ya no más pecado, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que resuelve el problema del hombre. Ese era el grande problema del hombre que lo había separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de esa gloria. Pero ahora Cristo, con su sangre preciosa, vino a acercarnos al Padre. Qué bonito es poder entender esto, hermanos. Por eso Cristo es la solución. No se trata de cómo te vistas, cómo te portes, que claro, eso es un fruto que vas a dar por tener a Cristo. Pero cuando tú entiendes que Cristo es la solución del hombre desde un principio, Cristo es el plan de salvación para el hombre. Cristo es el plan de Dios para resolver su problema. Desde un principio, cuando el hombre falló, el Señor ya tenía su plan y el plan era Cristo. Por eso es algo glorioso, hermanos, cuando dice que la salvación es un don, es un regalo. No es algo de humanos, no es algo que nosotros podemos ganar, es algo que Él hizo y es algo que nos da a nosotros. Qué importante es poder entender esto, ¿verdad, hermanos? Qué importante es poder entender que la salvación no depende de nosotros, sino es lo que Cristo hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. Qué bonito, hermanos, es poder. Hay un canto que me encanta cuando dice que vamos a estar delante de Él justificados por la fe. Yo creo, hermanos, que esa es la principal diferencia de un cristiano y de las otras religiones. Quizás si le dijeras a un musulmán, ¿por qué vas a estar en la presencia de Dios? Va a decir, no, es que yo oro y a cada determinada hora me levanto y oro y por eso puedo estar en la presencia de Dios. Pero quizás a un testigo de Jehová, no, es que yo voy de casa en casa y anuncio y todos los días hago eso y entre más lo hago, por eso es que yo puedo entrar a la presencia de Dios. Y es lo que me va a salvar. A lo mejor los católicos, no, es que yo hago tanta buena obra. Pero nosotros los cristianos, hermanos, cuando nos dicen, ¿qué hiciste para tener la salvación? Es solamente creer. Es solamente por creer. Por creer, yo recibo el perdón de pecados. Por creer es que yo puedo entrar a la presencia de Dios. Por eso habla el Señor de gracia. Es por gracia. No es esfuerzo humano.
Es gracia de Dios, es favor de Dios. Esto no es don de nosotros, es el regalo del cielo que nosotros tenemos. Ahora, tú y yo podemos decir, soy justa, soy justo. Y quizás unos pueden decir, ay, pues si tú esto y lo otro. No, no es por mí, es porque Cristo me justificó. Él me hizo justo. Él me hizo justa. Ahora yo tengo, si yo, hermanos, y esto es bien importante, miren, Jesús o Dios no bajó su estándar. Cuando el Señor da la ley, es para que nosotros entendamos qué estándar tiene nuestro Dios. Y lo he dicho siempre, miren, para entrar a la presencia de Dios, los chaparros, olvídense, no podían entrar a la presencia de Dios. Un lunar, fuera, nada podía entrar a la presencia de Dios. Un rasguño, nada. Que una mutilación de el ojo está visco, no puedes entrar no podías entrar a ese lugar santo. Ay, no, pues a lo mejor no sé, me corté mi uña de más, no puedes. Los cojos, los ciegos, cualquier defectito físico, y pues claro, más por dentro, no podías entrar a la presencia de Dios. Y Dios no bajó su estándar. Pero ¿saben ahora qué pasó? Que ahora nosotros cuando tenemos a Cristo nos vestimos de Cristo. Y cuando entramos a la presencia de Dios, Dios no ve a Lupita ni sus errores. Dios ve a Cristo. Y eso me hace aceptar. Porque Cristo es quien me justifica, quien me santifica. Ahora cuando yo entro a la presencia de Dios, puedo entrar libre. Y a lo mejor no, pues estoy chaparra. Pues estoy gorda, tampoco los gordos podían entrar. Pues tantos defectos. Pero, y aparte, ¿verdad? Como dicen, hice esto, me equivoqué. Pero ahora, ¿por qué entro a la presencia de Dios? ¿Saben por qué? Porque ahora yo me he visto de Cristo. Y como acepté a Cristo en mi vida, ahora cuando entro a la presencia de Dios, Dios ve a Cristo en mí. Dios ve a Cristo en mí. El otro problema del hombre que era la separación. Por eso dice que Jesús vino como verdadero profeta. Y como verdadero profeta, Él nos acerca a Dios. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, el Dios Todopoderoso o el Dios Trino entra a nuestro corazón. Ahora volvemos a tener la comunión que había desde el principio. Eso es algo que yo decía antes, hermanos, cuando yo estaba así como que no entendía bien esto. Yo decía, qué padre, Adán y Eva. ¡Wow! ¿Cómo podían disfrutar a Dios todo el tiempo y hablar con Él? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bonito! Yo quisiera eso. Pero, ¿saben? Cristo vino a hacer eso. Por eso se llama Emmanuel o el Espíritu Santo. Porque dice que ahora Él mora en nosotros y nosotros disfrutamos de su presencia todo el día. Todo el tiempo. Entonces, ahora esa bendición se volvió a restaurar aquí en nosotros. Qué glorioso, hermanos, qué glorioso es poder entender esto, de que no se quedó allá, sino que ahora se ha restaurado con esto. Ahora como ya no hay pecado, como el diablo ya está derrotado, ahora la presencia de Dios mora en nosotros. Eso es lo que hace Cristo. Y miren, la maldición del hombre fue que Dios se separó de él. Cristo, al venir y entrar a la vida del hombre, vuelve a restaurar la bendición del hombre. Ya no hay más miseria, ya no hay maldición, porque ahora la bendición volvió a llegar, porque ahora el Dios poderoso mora en nosotros. La comunión se volvió a restaurar.
Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Cristo, como verdadero rey, destruyó a Satanás. ¿Sí? Cristo, como verdadero sacerdote, perdonó o resolvió todos nuestros problemas del pecado. No creas que nada más uno o los que tú piensas, todos los problemas del pecado. Cuando Dios te ve, no ve tu pecado, ve a Cristo en ti. Ahora Cristo, como verdadero sacerdote, resolvió el problema de la separación. Por esto es muy importante, hermanos, que cuando nosotros recibimos a Cristo, entra Él y entra toda la bendición de Dios a nuestras vidas. Qué bonito, hermanos, es poder entender esto. Qué padre es que nosotros podamos recibir esta bendición en nuestras vidas. Qué padre es que podamos entender de que ser cristianos es, ay, no nada más es porque voy a la iglesia o es una religión más, que hay a lo mejor hay otras religiones más, que te exigen más y que se ven aparentemente más bonitos. Pero Cristo no es una religión. Cristo es el plan de Dios para resolver el problema del hombre. Cristo es el plan de Dios para resolver el problema del hombre. Solamente Cristo resuelve ese problema. Porque aparte de todo, hermanos, nosotros estamos expuestos al destino de ir al infierno, toda la humanidad. Cristo, al venir a acercarnos otra vez al Padre, resuelve todo nuestro problema de raíz y ahora nos da esperanza de la vida eterna. Qué bonito, hermanos, es poder entender esto. Es por eso, y esta es la razón, hermanos, por la cual nosotros creemos en Jesús. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que decir, necesitas a Cristo. Y esto, hermanos, es lo que le tenemos que decir primeramente a la iglesia, a personas que conocemos, que amamos. Que amamos y decir, necesitas a Cristo. Sin Cristo tu vida está atada por Satanás. Cristo es el único que puede liberarte. No se trata de qué comes o cómo te vistes o cómo hablas. Se trata que el Dios Todopoderoso entre a tu vida. Hermanos, si podemos entender esto, vamos entendiendo lo que es el verdadero evangelio de Cristo. Y cómo desde un principio fue el plan de Dios para resolver nuestro problema. Gracias a Dios porque Dios nos está dando este conocimiento y este entendimiento. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, realmente por eso dice que cambia uno de muerte a vida. El enemigo nos tiene así, miren, nos tenía vendados con los ojos tapados, no podíamos ver el mundo espiritual. Cuando entró Cristo en nuestras vidas, nos hizo ver más allá. Y de hecho todavía nos hace ver más allá de lo que las demás personas no pueden ver. ¿Ok? La primer cita que les di, hermanos, de como verdadero rey, está en 2:15. 2:15, donde dice, despojando todo principado y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde el 14, también ahí habla, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de medio y clavándola en la cruz. Esto es importante que podamos decir, como verdadero rey, ha destruido y ha exhibido a nuestro enemigo. Ahora, nosotros, hermanos, estamos convencidos y sabiendo de que solo Cristo es la solución de todo lo que somos. El viernes, hermanos, les va a tocar compartir esta palabra. Esta palabra es muy importante, hermanos, que se enfoquen en esto, que le den la explicación a los hermanos de qué significa el Cristo. Primero, que Jesús
o el Cristo es el plan de Dios para resolver el problema del hombre. Desde Génesis 3:15, que lo anuncia nuestro Dios, desde ahí empieza la promesa y la solución del problema del hombre. ¿Sí? Entonces, vemos esto. Cristo era el plan de Dios primero, ¿verdad? Y de ahí decir el ungido, los 3 oficios que iban a resolver los 3 problemas del hombre. Explicarle correctamente, hermanos, explíquele correctamente como sacerdote, cuál es la función del sacerdote, por qué Jesús vino como sacerdote. Qué bueno, ¿verdad? Yo ahorita les decía textos que a lo mejor no, dentro de la palabra, que no recuerdo el texto, como ahorita en Hebreos, se me hace que es Hebreos 9, pero ahorita a ver si lo encontramos, donde habla, hermanos, de que Jesús como sumo sacerdote se ofreció una vez para siempre. El texto, ¿verdad? Una vez para como sacerdote. Ahí, o el texto, hermanos, donde nos dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué cordero? Porque vino como cordero. ¿Qué hacían los corderos? Eran sacrificados. Y como sacerdote vino, es muy importante, hermanos, que puedan explicar de la forma. Yo ahorita por este medio a lo mejor me gustaría tener un pizarrón, a ver si a la próxima tengo un pizarrón, a ver si les puedo explicar más. Si ustedes pueden usar pizarrón, cartulinas, lo que ustedes puedan usar, que les den, que les puedan transmitir este mensaje es correcto. ¿Sí? Que les puedan transmitir el mensaje correcto. Jesús, ok, primero, Cristo, el plan de Dios para el hombre, explicar los 3 oficios de Cristo, que es rey, profeta y sacerdote. Y cómo Él resolvió esos 3 problemas. Y luego, hermanos, el texto cumbre sería el que dijo, el texto que se encuentra en Mateo 16:16, donde Pedro le dice, ¿verdad? En esa conversación están hablando de que ¿quién piensan que soy? Dice Jesús. Y unos piensan que eres un profeta, otro que eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que... Y luego le dice Jesús a Pedro, ¿y tú quién piensas que soy? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Con eso, Pedro le estaba diciendo, desde hace miles de años hemos estado esperando al Mesías. Hemos estado esperando al Cristo. Nos han estado anunciando que va a venir. Y ahora yo reconozco que tú eres ese Cristo. Que tú eres ese Mesías. Le está diciendo, tú eres el Cristo. ¿Y por qué es tan importante? En muchas religiones aún están esperando al Cristo. Todavía no piensan que ya llegó. Pero nosotros estamos seguros de que Jesús es el Cristo. El Cristo que iba a venir a resolver los problemas del hombre. Y eso es lo que nosotros creemos. Que ya encontramos, que ya sabemos que ya vino el Cristo y que ha llegado a nuestras vidas. Amén. Ahora el viernes hay que transmitirlo. Hay que transmitirlo. Oremos para poder transmitir este mensaje y que sea Dios hablando. Y no nada más transmitirlo el viernes, ¿verdad? Sino poder transmitirlo con nuestras familias. Hay personas que no tienen a Cristo. No entienden, ¿verdad? Y nosotros estamos entendiendo realmente por qué Cristo, por qué solamente Cristo. No hay nadie más. No hay nadie más que puede resolver este problema. El único que puede resolver nuestro problema es Cristo.